Voy a presentar un poquito a la escuela para los que no nos conozcáis y presentar a Valero y la sesión de hoy. Y enseguida os dejo en sus manos, que como digo, es quien tiene cosas que contar y que nos va a dedicar esta tarde con la presentación. Bueno, para los que no nos conozcáis, Envite School es la primera escuela especializada únicamente en temas relativos al dato. ¿Vale? Son una escuela técnica, no somos una escuela de negocios. Ofrecemos formación técnica especializada en las áreas más importantes y más relevantes de la tecnología relacionada con el dato y la analítica, inteligencia artificial, ciencia de datos, big data, cloud, internet de las cosas y en general, pues toda esta driving force, ¿no? de la transformación digital y de las tecnologías que están pues, cambiando a las empresas y también las fuerzas de trabajo de a día de hoy. Somos una escuela, como digo, técnica, no somos una escuela de negocios, es decir, enseñamos y capacitamos a nuestros alumnos para ejecutar todo ese tipo de tecnologías en proyectos reales. Nuestros profesores, como vais a comprobar hoy in situ con Valero, pues son gente con muchísima experiencia técnica en este campo y todas las clases son prácticas con tu ordenador, con tus datos, con tus casos de uso y bueno, pues la idea es prepararos para todo este tipo de empleos. A día de hoy probablemente, según LinkedIn y según otros muchos agentes a día de hoy que monitorizan las fuerzas de trabajo de las empresas, pues de los más demandados, ¿no? En el sector tecnológico, como sabéis, a día de hoy pues es un sector bastante en crecimiento y con mucha demanda de profesionales y aquellos puestos que están relacionados con la analítica de datos, pues probablemente son dentro de esa demanda alta los que están más arriba. ¿Vale? Entonces, toda la parte de científico de datos, ingeniería de datos, efectos de machine learning, todo ese tipo de puestos son a los que nosotros apuntamos con nuestras formaciones. Por presentaros un poquito la oferta formativa de manera rápida, tenemos 2 másters que empezamos con ellos la semana que viene, así que si alguien se está pensando en hacer un máster es un buen momento para, para acercarse a la escuela y ver los contenidos que ofrecemos. El máster en Data Engineer es un máster más técnico orientado a la ingeniería del dato, todo lo que tiene que ver con la tecnología que envuelve a este tipo de técnicas y de contextos. Y luego el máster en Data Science, que es un máster más polifacético, más multidisciplina, donde pues cualquier perfil puede aprender a introducirse en este mundo de los datos, aprender a programar, aprender a modelar, a visualizar y a comunicar la información. Y hoy especialmente por la temática que tenemos y que probablemente a la mayoría os atrae, porque si estáis aquí es que ya tenéis algo de experiencia en este mundo, vamos a ver un contenido muy similar al que solemos impartir en nuestro programa experto en Deep Learning, un programa en el que partimos de las tecnologías más importantes en el Machine Learning, a día de hoy pues toda la librería de Deep Learning y sus distintos casos de uso y vamos construyendo caso a caso pues todos los tipos de modelos y de técnicas que se pueden utilizar de la mano de expertos como Valero, que tienen muchísima experiencia y además lo cuentan muy bien. O sea que es un programa muy puntero que no se puede encontrar en muchos sitios. Y nada, animaros a acercaros a la escuela y pedir información si estáis interesados en estos programas o en alguno otro de los que tenemos en el catálogo. Animaros también a seguir acercando a los webinars. Me gustaría comentaros el webinar que tenemos la semana que viene, el día 13, en el que Pedro Gómez, que es un experto en operación de datos de la empresa Forward Keys y también profesor de la escuela, pues nos va a enseñar una tecnología de visualización y de creación de aplicaciones en Python que se llama Streamlit. Si no la conocéis, aunque no podáis venir al webinar, os recomiendo que le echéis un vistazo porque en 5 líneas y te haces una aplicación chulísima que puedes poner en producción y que puedes empezar a trabajar directamente. O sea que os animo también a que os apuntéis al webinar del martes. Pero bueno, no me quiero enrollar más porque el que importa es el webinar de esta tarde. Tenemos a Valero aquí preparado. Valero es investigador y profesor en la Universidad de Valencia, también profesor de ENVIT, experto en Deep Learning, un gran comunicador, con muchísima experiencia en este sector, en proyectos reales, de los de verdad, que nos va a contar un poco sus trucos recopilados a lo largo de los años y de sudar en los proyectos, aplicando técnicas de Deep Learning. O sea, lo que no te encuentras en los libros, lo que no te cuenta todo el mundo en estos blogs, pues Valero hoy nos va a dar una pequeña aproximación. Así que nada,
webinar es tuyo, Valero, y deseando que nos cuentes. Gracias. Gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla. Sí, como decía Jacinto, va a ser una recopilación de cosas aprendidas durante los últimos 15 años y claro, eso es muy difícil de hacer la compilación, la condensación en una hora. De hecho, normalmente cuando hacemos el programa de ese Deep Learning, pues hacemos estas cosas durante el programa de los trucos conforme van saliendo las cosas y aún así, claro, no sé, en 20, 30 horas que son las que doy yo en el programa ese, aún así no me da tiempo a explicar los trucos. Así que yo he hecho un esfuerzo hoy para intentar condensar todo eso en una hora. A veremos cómo me sale, porque ya os digo que va a ser... Spoiler, va chapa de un montón de cosas una detrás de otra, ¿vale? Si os interesa lo de las redes, si os habéis pegado, yo creo que va a ser bastante interesante. Si tenéis algo de idea, si os perdéis eh, porque no habéis hecho nada con redes o algo así, igual a algunos les resulta un poco duro. Pero yo voy a intentar que no sea así, ¿vale? Esto se llama Trick of the Trade porque, bueno, hay un libro muy famoso de redes neuronales que intentan recopilar cositas de estas. Lo que pasa es que el libro está un poquito ya, aunque han sacado una edición nueva hace algún año, la primera edición es muy vieja, entonces muchos de los trucos que te dicen en el libro ya no tienen ningún sentido porque ha avanzado el tema eh, en cuanto a GPUs, en cuanto a métodos de optimización, o sea que no... Es interesante leerlo como algo histórico y que alguna de las cosas que hay en el libro pues es interesante, pero hay muchas cosas del libro que se han quedado un poco obsoletas. Pero bueno, vamos para allá. La idea básica de hoy es que entrenar un algoritmo de Machine Learning es un arte, ¿vale? Y los que os hayáis pegado pues lo sabréis, que al final, ¿cómo selecciono los parámetros? Pues es que probando, ¿no? Las respuestas siempre es probando. Pues claro, una red neuronal cuando tiene millones de parámetros y hiperparámetros tiene pues todos los que quieras, igual no millones, pero muchos, pues es como magia negra. O sea, eso es algo que es... Nadie sabe hacerlo y básicamente con la experiencia y pegándote golpes, pues al final acabas un poco cogiendo intuición, ¿no? La idea de esto es que entrenar de forma totalmente automática una red neuronal es imposible, ¿vale? Y no es que no sea posible ahora, es que no va a ser posible nunca. Alguna vez en algún curso de estos y en un webinar pues expliqué lo que es el Machine Learning automático y hay cosas que te intentan encontrar modelos de forma automática y utilizar parámetros de forma automática, pero aún así las conclusiones suelen ser de que, bueno, si eres un experto, si no tienes ni idea, pues coge algo de forma automática y prueba, pero si en cuanto coges un poquito de gracia siempre empiezas a hacer cosas mejores que las cosas automáticas. O sea que entrenarlo es imposible. Y otra cosa muy importante es que usar tecnología sin entenderla es un error, parece una perogrullada, pero luego coges redes neuronales y las aplicas sin tener ni idea en un problema y entonces coges y te funciona un día y coges eso y ya lo pones en producción y eso fácilmente se te va a ir a la mierda por cualquier cosa que no has tenido en cuenta y entonces ese es el problema en que no sabrás qué está pasando, ¿no? Entonces, una de las cosas en los últimos años es, vamos a entender qué hacen las redes por dentro, ¿no? Ahora veremos algún ejemplito de cómo se puede hacer esto, de saber qué hacen las redes por dentro, pero eso está siendo en los últimos años algo que está explotando porque, joder, tenemos que entender qué hacen las redes. Y si habéis intentado venderle redes neuronales a alguna empresa grande, la respuesta siempre es la misma y suelen ser extremadamente reticentes. Básicamente te dicen, tú me puedes asegurar al 100% de que tu red va a funcionar siempre perfectamente para todos los datos de entrada sin ningún tipo de problema. Entonces tú te acojonas y entonces dices, pues 100% no te lo puedo asegurar porque esto es un método no lineal y los métodos no lineales pues tienen sus puntos ciegos en los que igual algún dato entra y me da una salida totalmente rara. Bueno, para eso hay técnicas también para regularizar y tal, pero pues bueno, la idea es que tengamos que entender qué hacen las redes para ponernos a entrenarlas, ¿no? Y
Esto va ligado con que hay errores visibles que son cuando no te compila, entonces no te compila y el Python te dice, yo no tiro para adelante. Entonces dices, vale, pues muy guay, pues voy a ver, muy guay no, pero voy a ver el error. Pero hay errores invisibles. Cuando te funciona una red, pues dices, hostia, ya funciona, ya funciona, ya sirve. Y ya como compila el Python, y claro, el problema está en que muchas veces, o la mayoría de veces en realidad la primera vez que te compila una red no está haciendo lo que tú quieres. Entonces, hay que intentar monitorizar todo lo que está haciendo la red. Ahora veremos que hay técnicas para ir monitorizando todas las partes de la red, los gradientes, los pesos, todos los datos. Entonces, eso es uno de los consejos que os doy cuando os pongáis a entrenar redes, ¿vale? Vamos a separar la idea sobre el entrenamiento de redes en dos partes. En realidad está el entrenamiento puramente dicho y antes hay cosas que tener en cuenta antes del entrenamiento, ¿vale? Sobre todo sobre los datos y la función objetivo. ¿Okay? Luego en el entrenamiento vamos a ver una receta. Os voy a dar una receta pasito a pasito. Esta idea es un poco, viene de un blog del señor Carpati que tiene por ahí receta para entrenar una red neuronal. Luego hay cosas, alguna cosita de la receta esta, pero básicamente esta es mi receta, ¿vale? El entrenamiento va a consistir en modificar, por un lado, la arquitectura, el algoritmo de aprendizaje y la regularización, ¿vale? O usar regularización para modificar la arquitectura. Y por otro, monitorizar qué hostias está haciendo la red, ¿no? Yo quiero saber qué está haciendo por dentro, porque igual tú es una caja negra, la lanzo, sí, ha optimizado, ha llegado a un sitio, vale, pues ya está. Tendrás que ver por dentro a ver lo que ha hecho, porque si no, la vas a liar, ¿vale? Vale. Pues eso, dentro de la receta los dos primeros pasos son pre-entrenamiento y todos los demás van a ser post-entrenamiento. Esto va a ser como nuestra guía, nuestro índice de hoy, ¿vale? Primero los datos, el objetivo y luego vamos a primero definir baselines. Baselines básicamente es que no he encontrado una palabra en castellano, ¿eh? No es que sea tan, bueno, sí soy tan imbécil, pero en general no intento buscar la palabra inglesa para colarla. Básicamente son líneas que te van a decir, bueno, para este problema, pues el error va a ser, el error mínimo que puedes obtener es este. Van a ser guías para poder decir tú, pensar cuando entré en la red, si estoy entrenándola bien o estoy entrenándola mal. ¿Vale? Bueno, ahora veremos un poquito más detalle de eso. Luego vamos a tener dos pasos, que va a ser definir un modelo muy, muy simple y, por otro lado, un modelo muy, muy complejo. ¿Vale? Y entonces, en el camino entre estos dos modelos es cómo vamos a encontrar nuestra red. Desde un punto de tener la red más simple de todas a tener la red más compleja de todas, ahí entre medias está mi modelo bueno. Pues la idea es empiezo por uno, empiezo por otro y voy moviendo los dos hacia el medio, ¿vale? Para encontrar mi modelo. Para hacer esto, una herramienta muy importante va a ser regularizar y otra cosa que nos van a servir mucho son las herramientas de visualización, que ya lo he dicho 15 veces, ¿vale? No quiero ser tan pesado. Y luego, como último pasito, bueno, un poquito más, y ahora veréis a qué me refiero con un poquito más cuando ya se ha acabado. Vale, datos. Hostia, qué chapa. ¿Cuántas palabras? No me gusta meter muchas palabras en una diapositiva, pero al final prefiero que esté todo ahí. ¿Vale? Esta es una verdad que la tenéis que tener en la cabeza todo el rato. Básicamente, una red neuronal es un resumen de vuestros datos o una versión comprimida de vuestros datos. Es decir, la red va a ser como una persona a la que le dais un montón de Excels. Esa persona se mira todos los Excels que le estás pasando, uno por uno, se mira un Excel, el otro, un millón de Excels, y al final tú vas y le preguntas, en lugar de ir a buscar en el Excel lo que quieres mirar, le preguntas a la persona, oye, ¿qué pasa si no sé qué, no sé cuántos? Entonces la persona que se ha leído de los Excels de cabeza te dice cuál es la respuesta. Pues eso es lo que está haciendo una red neuronal, básicamente, resumir los datos. ¿Por qué digo esto? Porque básicamente, como tus datos son una mierda, tu red neuronal va a ser una mierda. Eso no hay otra opción, ¿vale? Entonces, tenemos que cuidar mucho los datos que le pasamos a la red. La red, eso de que viene Terminator de futuro y nos mata y aprende de las cosas y va a aprender cosas solas y no sé qué, eso no os fiéis de Antena 3, ¿vale? O sea, la idea es que la red lo único que va a hacer, la única información que tiene, lo único que ha visto en su vida son los datos que tú le pases. No va a pensar en cosas por fuera de los datos, ¿no? Entonces,
Inspeccionar los datos a tope. Esto es un poco genérico para cualquier algoritmo de Machine Learning, ¿vale? Pero en redes neuronales es bastante crítico. Hay que tener ojito con los outliers, que son los datos que están fuera de los datos raros, ¿no? Los datos raros pueden ser muy malos porque sean unos datos falsos, porque tengan un error, porque tengan un ruido, porque se haya capturado de forma mala, o pueden ser muy buenos. Si es un dato bueno, que está bien hecho y es un outlier, ese dato tiene muchísima información, ¿vale? Si solo pasa una vez cada 1.000.000 de veces, pues igual no te vas a centrar en ese dato para resolver el problema. Pero está guay saber que eso puede pasar, ¿no? Lo que os decía de la empresa. Si la empresa te pregunta, pues dices, bueno, pues yo tengo, mi red es robusta porque tiene datos que son raros. Y yo la he entrenado con datos que son raros y entonces si tú me pasas datos raros, pues los va a saber tratar, ¿vale? Y luego lo de las clases desbalanceadas, lo mismo, para todos los de Machine Learning. Básicamente, clases desbalanceadas es que si yo tengo un problema de clasificación, por ejemplo, y tengo 50 imágenes de un perro y una imagen de un gato, perdón, pues entonces las clases están desbalanceadas. Tengo muchos datos de una clase y pocos de otra. Y eso es un problema, porque la red se va a centrar en los datos que tiene y por tanto va a pensar que casi todo lo que vaya a ver son perros, ¿vale? Porque como tengo 50 perros y solo un gato, pues cualquier imagen que le pase va a decir, esto es un perro, ya sin mirar, ¿no? Cuidado con el preprocesado que hagáis, ¿vale? Esto es una cosa que tenéis que hacer es cada vez que hagáis un preprocesado de vuestros datos, justo antes de metérselos a la red, mirarlos, los datos, ¿vale? Mirar que le habéis hecho los datos, mirar cómo son. Por ejemplo, ejemplo tonto, si vas a entrenar una red que aprenda a jugar un videojuego, pues un problema muy básico es que muchas veces hace preprocesado de eliminar los colores, ¿no? Entonces, te puede pasar que tú entrenes la red para jugar un videojuego, elimine los colores, se quede en blanco y negro, y el blanco y negro en realidad no te da algún tipo de información que sea importante para resolver ese problema, para jugar ese juego. Elimina los colores y entonces, claro, tú igual has hecho un preprocesado por hacerlo así, típico preprocesado de imagen, y has quitado una información que es crítica para tu red. Entonces, visualizar los datos justo antes de entrar a la red, ¿vale? Normalizar los datos a veces es bueno y a veces es malo, ¿vale? Esto no... Hay muchas cosas en las que no voy a entrar en muchos detalles porque me podría tirar una hora, ¿vale? En cada cosita, pero tener cuidado cuando vayáis a normalizar los datos, ¿vale? Las redes les suele venir mejor que normalicéis los datos entre 0 y 1 o entre -1 y 1, los datos de entrada, ¿vale? Porque la computación está pensada para que sea así y entonces será más rápida. Con los mismos datos entre -1 y 1, la computación es más rápida que si los datos tienen un rango muy grande. Pero hacer normalizaciones de vuestros datos así a voleo puede eliminar también algún tipo de información que sea interesante para vuestro problema, ¿vale? Cuantos más datos, mejor, por supuesto, ¿vale? Esto es una máxima. Si mi red es una versión comprimida de mis datos, pues cuanto más datos puedo usar, meterle mejor. Así que pensar en usar cosas tipo Data Augmentation, que lo que hace es te coge los datos que tú tienes y te hace versiones similares a los datos que tú tienes. Por ejemplo, si vuelvo al ejemplo de clasificación de objetos, si tienes imágenes de perros, pues coge a los perros y los gira un poquito o los hace un poquito más grandes o más pequeños, entonces tienes muchas más imágenes de perros, ¿vale? O con modelos generativos, ¿vale? Se pueden usar modelos generativos que últimamente están muy de moda y te puede generar datos nuevos. Cuidado con esos datos que generas sintéticos, ¿vale? Porque si te pasas y le metes muchos datos sintéticos, al final tu red solo se aprende los datos sintéticos que van a ser peores siempre que los reales. ¿Okay? Lo de la partición de los datos es bastante importante. Es decir, yo tengo 1.000.000 de datos y me tengo que coger unos datos para entrenamiento, unos datos para validar durante el entrenamiento y unos datos de test, que estos datos os los tenéis que guardar en un cajón, ¿vale? Un cajón figurado, lógicamente. ¿Por qué? Porque yo tengo los datos de entrenamiento, que van a ser muchos. Voy a entrenar la red con esos datos. La red va a aprender de esos datos. Son los únicos que va a haber. Los de validación los voy a usar como ejemplo para mí, para ir chequeando cómo lo va haciendo la red de bien respecto a unos datos que no ha visto, ¿vale? Los datos de test me los guardo en un cajón y no los saco nunca
hasta el último momento de todos, porque si no, voy a hacer sobreentrenamiento con los datos de validación. Es decir, si yo empiezo a probar un modelo y testeo los datos de validación y digo, no me va. Testeo otro modelo y testeo los datos de validación, no me va. Otro modelo, así. Y de los 100 modelos me cojo el que mejor funciona en validación. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo sobreentrenamiento en validación. Aunque esos datos en la red no los haya visto nunca, tú como usuario los has visto y has visto los resultados. Y has elegido el modelo que era mejor para los datos de validación. Luego sacas los de test que tenías en el cajón, los pruebas y ese modelo no funciona. ¿Por qué? Hostia, ¿por qué no funciona? Si funcionaba en validación. Joder, porque has cogido el modelo que funcionaba para esos datos de validación. ¿Vale? Entonces, cuidado con ese problema, ¿vale? Que es un problema que es bastante típico, pero la gente no lo suele ver, ese problema, ¿vale? Cuidado con que los datos de train y test pues, sean distintos, tengan una naturaleza distinta. O sea, tenéis que hacer algo de coger y hacer shuffle, barajar los datos antes de cogerlos de test, ¿vale? Para cogeros que sean muy parecidos la distribución de esos datos a los de train, ¿vale? La mezcla, cuidado con hacer mezcla de datos de distintas calidades. Me refiero a calidades que a veces tenemos datos simulados o datos reales, pero que no son en la etapa de development, deploy. O sea, básicamente cuando tú ya estás realmente en el problema final, ¿no? Había un ejemplo que ponía Landry Ng, es yo quiero hacer un detector de sonidos, de palabras, y entonces ese detector tengo un montón de frases grabadas de personas y lo entreno con esas frases grabadas. Y resulta que ese detector lo voy a aplicar en un coche. Un coche que va a ir por la carretera a 120 km por hora en la autovía, hay un ruido espantoso, por eso tenemos que subir la música, ¿vale? Entonces, claro, ese detector que yo he entrenado con mis datos grabados en un estudio, cuando lo pongo en carretera, pues funciona muy mal. Entonces te das cuenta y dices, pues voy a coger datos de carretera. Hostia, ya, pero grabar datos a 120 km por hora y etiquetar esos datos y todo es una movida. Entonces si dices, igual hago algunos, me cojo 1000 datos de esos, me lo curro, me lo grabo, me hago 1000, pero claro, yo en estudio igual tengo 1.000.000 de datos. Mezclar ese 1.000.000 de datos que no están mal con los 1000 datos que en realidad son los buenos, pues es complicado. Entonces hay que hacerlo un poco sesudamente, hacerte bien las particiones, saber qué datos son los buenos, tratarlos de una forma un poco especial, ¿vale? Y luego, bueno, esto de básicamente utilizar métodos supervisados siempre que sea posible, lógicamente. Es difícil fiarse de algo no supervisado, ¿vale? Porque básicamente algo no supervisado es que no le has puesto, la red en realidad no sabe para qué la vas a usar. Ya la has entrenado para una cosa que tú esperas que sea parecido a lo que quieres al final. Pero claro, si no se parece, pues igual va y no te funciona, ¿vale? Entonces, si podéis hacer cosas supervisadas, pues lógicamente al 100%. La segunda parte antes de ponerte a entrenar es sobre la función de coste. O sea, la función de coste es la parte, para mí, posiblemente la más importante de cuando entramos en una red. Porque es el objetivo que le estamos marcando a la red. Y es la parte que posiblemente le tiramos menos tiempo cuando vamos a entrar en una red. Básicamente decimos, pues vamos a usar el MSE o el Categorical Cross Entropy, que son los que hay implementados en el Keras y adelante. Pero en realidad tú tienes que pensar muy bien qué es lo que quieres que tu red haga, ¿vale? Y tienes que pensarlo tú, ¿vale? Defínela tú bien o exige que te la definan bien, que esto es una de las claves también. Si esto va para alguien, si esto lo vas a vender, lo que tú hagas, pues básicamente la persona que vaya a comprar esto te tiene que definir bien qué es lo que quiere que haga, ¿vale? Porque normalmente una persona que contrata a alguien para que le haga una red neuronal, pues él no sabe cómo funciona una red neuronal. Entonces te dice el objetivo, te dice, yo quiero que aumenten mis ventas, ¿vale? Ya, pero ¿qué significa que aumenten tus ventas? Que aumenten tus ventas, solo quieres que suba la cantidad de objetos que tú vendes, pues entonces pon un precio muy barato. No, pues, claro, yo lo que quiero es ganar más dinero. Bueno, vale, pues entonces lo que tienes que hacer es poner la función de coste que toque de ganar más dinero.
ay, pero yo es que a la vez no me quiero quedar sin stock. Entonces, lo que quiero es que la red aprenda que si yo tengo menos stock, pues suba el precio y, bueno, pues eso, para hacer eso tienes que definir bien la función objetivo, ¿vale? Porque si no, la red va a hacer lo que tú le hayas dicho de la función objetivo que tú le hayas puesto, aunque no tenga nada que ver con lo que tú querías que hiciera, ¿vale? Volvemos al ojo con los outliers y las clases desbalanceadas, porque en la función objetivo va a ser una cosa que también afecte, ¿vale? Porque depende de la función de coste, pues los outliers pueden afectar más y tal. Y las clases desbalanceadas también depende si la función de coste depende de la probabilidad de los datos de las clases que tengas, pues también va a afectar, ¿vale? Esto va muy ligado con que nosotros estamos entrenando usando una cosa que se llama Empirical Risk Minimization. Básicamente que estamos minimizando el riesgo de bias de forma empírica, que en castellano no suena tampoco más fácil que en inglés. Pero la idea es que en realidad tú no estás minimizando el MSE. Cuando tú le dices a una red que minimice el MSE, la red no minimiza el MSE. La red está minimizando el MSE multiplicado por la probabilidad de tus datos de entrada. Y esto es crítico. Esto es extremadamente crítico y la gente no lo tiene en cuenta. Es decir, la red en realidad está poniendo más empeño en minimizar el MSE en las partes que tú tienes más datos. Por eso cuando tienes clases desbalanceadas, lo que hace la red es minimizar el MSE para las clases que tienes más datos. Entonces, pues si tengo 50 perros y un gato, pues la red va a decir, pues en realidad yo si digo que siempre es perro, voy a acertar un montón de veces, ¿vale? Y entonces va a minimizar eso. Claro, si tú le obligas a que también haga lo del gato, estás metiendo una función de coste que tiene en cuenta la función de probabilidad. Y esto empieza a mezclarse de una forma que no es muy sencillo de hacer, ¿vale? Y hay que tenerlo en cuenta cuando empezáis a jugar con esas cosas, ¿ok? Eso viene con lo de cuidado con las funciones de coste especiales. Si os metéis una función de coste especial, tened en cuenta que va a ir ligada a esa forma de minimización. Y va a tener en cuenta cosas que, ostras, igual me jode todo el entrenamiento, ¿sabes? No está minimizando lo que yo esperaba. Bueno, la chapa entiendo que va bien. Vamos a empezar ya al entrenamiento y vamos a empezar ya a la receta, ¿vale? Susodicha de cuando empezamos a entrenar, ¿ok? Lo primero de todo es necesito tener baselines. ¿Y qué significan baselines? Significa que necesito saber si lo que estoy haciendo o si la red lo está haciendo bien o mal. Y bien o mal es relativo. Entonces necesito algo a lo que agarrarme para decir qué es bien y qué es mal, ¿vale? Entonces podemos buscar varias cosas antes de ponernos a entrenar y durante el entrenamiento. Por ejemplo, ¿qué es deseable? ¿Lo podéis pensar vosotros o lo puede pensar quien os ha contratado? Es decir, yo quiero una red que acierte el 90% de las veces. Vale, pues eso es un baseline. Si tú tienes una red y vas a entrar en una red, pues sabes que esa línea es a la que quieres llegar, ¿vale? Otro baseline que podéis pensar, ¿qué se ha hecho antes que sea parecido? Buscáis por internet, que ahora con el open source y el open access y todo esto está a la orden del día, todo el mundo pone todo lo que ha hecho, pues os buscáis problemas parecidos a lo que hayáis hecho vosotros, a lo que vayáis a hacer, y veis a ver lo que le ha salido a la gente, de aciertos. Luego no os tenéis que fiar de lo que diga la gente, porque sabéis que la gente somos así, que lo que ponemos ahí, pues siempre va a ser mucho mejor de lo que... Pero bueno, eso os va a dar una idea de por dónde van los tiros, ¿vale? Otra opción también, y podéis usarlas todas, ¿eh? Otra opción es usar al humano como gold standard, que les gusta a los americanos decir. Básicamente es como, ¿qué es lo mejor que se puede hacer? Pues muchas veces lo mejor que se puede hacer en un problema es como lo haga un humano. ¿Y por qué es esto? Porque básicamente los humanos somos los que etiquetamos los datos. Si tu método de clasificación o de regresión funciona mejor que el humano que ha hecho los datos, estás haciendo algo mal. Esto pasó cuando, no sé si sabéis, ImageNet es una base de datos muy grande de objetos, de imágenes de objetos con su etiqueta, ¿no? Esto es un perro, esto es un gato, esto es un autobús. Bueno, pues estos iban haciendo todos los años la base de datos cada vez más grande
y todos los años había una competición. Y los 2 últimos años la competición ya no tenía sentido porque el resultado que obtenían los modelos era mejor que el que obtenían los humanos. Y entonces decían, esto no tiene sentido. Si esta base de datos la etiqueta unos humanos, ¿cómo va a saber la red mejor si lo único que ve la red son los datos que etiqueta un humano? Claro, la red lo único que está haciendo es sobreentrenarse sobre esa base de datos, ¿vale? Entonces dejaron de hacer la competición, ¿vale? Y claro, lo interesante es tener el valor de la pérdida al principio, de la pérdida durante todo el entrenamiento, pero es muy importante que tengáis el valor de la pérdida al principio del entrenamiento. Es decir, en el momento cero, mi modelo, ¿qué error hace? Y entonces eso os va a dar una línea para compararos muy buena. Si no bajáis de ahí, es que el entrenamiento va muy mal, lógicamente, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo tonto, ¿no? O sea, yo lo que haría es, me cojo una gráfica donde tengo el error, la típica gráfica que tengo el error en vertical, y en horizontal voy a tener el número de épocas o el tiempo, ¿no? Podríamos pensar el tiempo de entrenamiento. Y los baselines van a ser líneas así, horizontales. Es decir, un baseline azul que me dice cosas previas que se han hecho, qué error han tenido. Un baseline rojo que me dice cuál es el objetivo que yo tengo con mi red neuronal. Y un baseline en dorado, que es lo que haría un humano, ¿no? Entonces, si yo tengo esos tres, pues puedo comparar. Y entonces empiezo a entrenar y coge mi red y obtengo un resultado que es este, que sin estos baselines podría estar bien, podría ser un buen resultado, porque, joder, la red está entrenando, fíjate que está bajando y llega a un límite y, oye, ha convergido, vale, pues ya tengo una red entrenada, ya, pero es que tu red en realidad es una mierda. Y eso no lo sabes si no tienes estos baselines. Entonces, lo que quieres es, bueno, que tu red baje y baje del objetivo, posiblemente, ojalá, acercándose a lo que haga un humano. Pues muchas veces pues, no nos pasará, ya está, o se quedará por encima del objetivo, pero sabéis esos límites hacia donde que os van a guiar para intentar mejorar el modelo o no, porque esto es muy, muy jodido entrar en un modelo y te desanima mucho. Entonces dices, quiero seguir entrenando el modelo, que me hace falta modificar el modelo para hacerlo mejor, pues estas baselines te van a decir, te van a ir guiando para si lo tienes que mejorar o no, ¿vale? También te puede pasar esto, entonces tener una red que sea horrible y pues básicamente directamente el modelo lo desechas y ya está, ¿vale? Vale, una vez tenemos estos baselines, empezamos ya a definir un modelo y a entrenarlo. Entonces, lo que os recomiendo que empecéis es por un modelo extremadamente simple, ¿vale? Lo más simple posible. Incluso, esto es la prueba con el modelo más tonto, ¿vale? Incluso empezar con un modelo lineal, ¿vale? ¿Qué hace un modelo lineal? ¿Cuál es el resultado de un modelo lineal en mi problema? Pues el resultado es lo que sea, ¿vale? Pues eso me lo quedo, ese número me lo quedo como un baseline también. Entonces sé que el modelo lineal hace esto. Si yo entro en una red neuronal y va y me comparo con el modelo lineal y me sale peor, pues mi red neuronal es una mierda. Y esto pasa, ¿eh? Esto que, bueno, yo hago investigación y entonces tengo que corregir artículos de gente que envía a revistas. Pues hay gente a la que le dices, bueno, vale, tu modelo puede ser muy grande y muy guay, pero compáralo con un modelo lineal. Compáramelo para saber yo cómo de guay es tu modelo. Y va y no funciona mejor que el modelo lineal. Funciona peor. Entonces, pues es que tú has hecho una nave espacial que está muy bien, o sea, como está muy guay en la nave espacial, pero si el modelo lineal funciona mejor, ¿vale? Os recomiendo esto es más de código. Eliminar todas las líneas innecesarias en vuestro código al empezar, ¿vale? Yo en las clases, los ejemplos que pongo, siempre comenzamos con el modelo mínimo. El modelo mínimo de las mínimas líneas de código que hay que poner para tener una red neuronal y entrenarla, ¿vale? Todas las innecesarias las quitamos. ¿Por qué? Porque básicamente más líneas de código es más posibilidades de error. Eso es como los políticos, ¿no? Cuanto más tiempo estén hablando,
pues más tiempo, más probabilidad tienen de cagarla, ¿no? Los políticos o nosotros, en general todo el mundo, pero eso los políticos, como les gusta hablar, pues deja un político que hable un rato y enseguida vas a encontrar algo que la líe. Pues con la línea de código igual. Si no hacen falta, no pongáis cosas. O sea, ponerlo lo más plano posible. Y será mucho más fácil encontrar los errores. Bueno. Usar semillas para inicializar. Es decir, si como vamos a utilizar cosas aleatorias, barajado de nuestros datos aleatorio, pues al principio lo que os recomiendo es que ese barajado de los datos no sea aleatorio, que sea siempre el mismo. Porque así cuando hagáis las comparaciones podréis fiaros de que el problema de que si un modelo va mejor que otro es porque el modelo es mejor, no porque justo un modelo ha cogido unos datos y el otro modelo ha cogido otros, ¿vale? Entonces, al principio se usa una semilla, se comparan los modelos y cuando ya tengamos el modelo bueno ya quitaremos la semilla y haremos muchas pruebas y todo eso, ¿vale? Plotear las pérdidas o el error o el accuracy, el acierto para todas las épocas y para todos los datos, ¿vale? Es decir, no os cojáis solo por época la curva esta que tenemos aquí, pues básicamente sería una curva típica de error, disminución del error cuando van subiendo el número de épocas, ¿no? Pues en lugar del número de épocas, cogeros los baches, que son trocitos más pequeñitos. ¿Por qué? Porque os va a salir más ruidoso, pero dentro de esos baches vais a poder ver cosas tipo, si hay un outlier, posiblemente un batch dará un error muy alto. Eso se difumina. Si solo ponéis épocas, si ponéis solo el promedio de una época entera, ese error se difumina. Igual tenéis un dato que es una puta mierda y os está jodiendo todo el problema, ¿vale? Los datos todos están bien, menos 1, 2 o 3, que son una puta mierda, y entonces tenéis un error muy grande y el problema está en que, claro, ese error muy grande se ha difuminado porque yo estoy sacando el promedio de error, ¿no? Pues lo ideal es plotear las pérdidas para todos los datos. Si lo hacéis con batches, con mini batches, tipo 32 datos por mini batch o 16, pues ahí ya se va a ver. Porque vais a ver un mini batch que diga, hostia, este tiene un error mucho más grande que los demás, ¿no? Esto todo son recomendaciones para hacer las cosas bien canónicas, exageradamente canónicas y exageradamente bien. Luego saltaréis cositas de estas o os las saltaréis y luego volveréis, ¿vale? Pero la idea es que las tengáis en la cabeza, porque si os pasa algo raro en la función de coste, decís, hostia, ¿qué puede ser? Pues voy a probar todas estas cosas, por ejemplo, voy a probar, en lugar de ver solo las épocas, voy a probar todos los batches, a ver qué pasa. Y hay veces que dices, ostras, pues es verdad que tenía unos datos aquí que son none o son algo asqueroso y, ¿vale? Pues bueno, tener todas estas cosas en la cabeza, no hace falta aplicarlas a rajatabla, pero sí tenerlas en la cabeza para ir testeando que el modelo va entrenando bien, ¿vale? Una cosa bastante importante es inicializar los pesos o las activaciones en la última capa bien, ¿vale? Porque me ha pasado, ¿vale? Que tú haces una cosa de regresión, un modelo de regresión, en la que la salida, por ejemplo, tiene que ser una temperatura y un valor de temperatura que puede ir entre 0 y 300, ¿no? Este ejemplo real de, con datos de satélite, predecir la temperatura en la Tierra. Y yo hacerme un modelo de puta madre y estaré ahí entrenando y, hostia, no funciona, hay que cambiarlo más, hay que cambio tal, y una japa más. Digo, no puede ser que no funcione, que funcione tan mal. Y yo, como soy medio idiota, pues le había puesto al final, la última capa, una simoide. ¿Qué ocurre? Que la simoide te obliga que el rango sea uno determinado. Entonces tú no puedes predecir una temperatura de más de 1 grado, porque la simoide te satura. Entonces, claro, todas las predicciones pues predecían como máximo 1 grado y entonces tienen unos errores muy grandes. Si tus datos de a predecir pues tienen un rango entre 0 y infinito, pues pon como última función de activación una ReLU, porque te permite dar unas salidas entre 0 e infinito, ¿vale? Igual que los pesos. Los pesos tienen que ir acorde a cuál es el tamaño de tus datos de salida. Si no es lo mismo que tus datos de salida vayan entre 0 y 1 que entre 0 y infinito o entre -1 y 1. ¿Vale? Al principio, para explorar,
para explorar todos los modelos no hacen falta muchísimas épocas. No hace falta que converjáis el modelo al 100%, perfecto y tal. Pero cuando ya empezáis a hacer una comparación un poco más exhaustiva de entre modelos o ya tenéis más o menos claro por dónde van a ir los tiros, pues ahí ya tenéis que empezar a subir el número de épocas porque puede ser que al final empiece un modelo a converger cuando ya lleva muchas épocas que parece que no iba a mejorar nada, ¿vale? Al principio nos da igual, ya os digo, o nos da igual no, pero lógicamente pues estamos restringidos por el tiempo en la vida. Entonces queremos que lo haga rápido. Entonces para hacerlo rápido no hace falta que estemos muchas épocas, ¿vale? Al principio, pero luego ya sí. Y ahora veremos que vamos a ir complicando el modelo y la complicación del modelo debe de ser pasito a pasito. Es decir, cada cosa que modifiquéis en el modelo tiene que ser solo una. Si modificáis solo una cosa, podéis saber qué efecto tiene esa cosa. Si modificáis 3 cosas, pues ya no vais a saber cuál de las 3 cosas ha sido la que ha afectado o si 2 se contrarrestan o eso, ¿no? Esto parece muy tonto, pero es que es crítico. Es muy lento porque, claro, pues ahora cambia el número de neuronas. Vale, cambia el número de neuronas y entreno. Y ahora voy a ponerle una capa más. Vale, le pongo una capa más y entreno. Claro, pues decir, pues pon más neuronas, pon una capa más, pues no sé qué. No, porque si haces todo eso, pues al final no vas a saber qué es lo que funciona y lo que no. Esto era modelo simple, ¿vale? Paso 4, modelo simple. Paso 5 es un modelo complejo. Bueno, vamos al otro extremo. Vamos a hacer un modelo muy, muy complejo, muy, muy grande, con muchas capas y un modelo que se vaya a sobreentrenar a nuestros datos a tope, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese modelo nos va a dar un baseline, nos va a dar una idea de cómo de bien lo podemos llegar a hacer. Si le ponemos muchísimas capas, el modelo tiene muchísima capacidad y por tanto vamos a saber cuál es el error mínimo que podemos encontrar. Ese error va a ser un poco falso porque está sobreentrenado, pero nos va a dar una idea de a dónde podríamos llegar, ¿vale? Luego, con este modelo lo que vamos a hacer es regularizar. Vamos a ir regularizándolo para hacer que validación, ahora veremos esto de training y validación, que muchos lo sabréis, pero bueno, ahora explicaremos cómo va esto. Pues básicamente en validación lo que queremos es que baje el error. Si lo sobreentrenamos en entrenamiento se va a bajar mucho y en validación va a ser malo, ¿no? Pues la regularización nos va a permitir bajar en validación, el mejorar, digamos, para los datos de validación, ¿vale? ¿Qué os recomiendo yo? Pues buscar siempre lo que haya hecho gente por ahí. ¿Cómo va a ser este modelo grande? Pues para definírmelo, pues miro a ver lo que ha hecho la gente por ahí y entonces me cojo modelos que ya haya visto que a la gente le han servido, ¿vale? O modelos parecidos a esos, ¿vale? Incluso redes preentrenadas. Es decir, si yo encuentro lo que ha hecho alguien y está por ahí por internet y funciona y lo corro y funciona, ostras, cógelo, ¿sabes? Y a partir de ahí tú ya modificarás ese modelo, ¿vale? No os paséis demasiado porque luego este modelo va a haber que ir haciéndolo pequeño. Entonces, no ponga 100 capas y 1000 neuronas, 1000 millones de neuronas en cada una, porque luego dice, vale, y ahora para ir recortándolo, ¿vale? O sea, la jugada es poner un modelo lo suficientemente grande como para que se sobreentiende a tope, pero no tan grande como para que ya sea imposible ni entrenarlo, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta cuántos datos tenéis y el número de parámetros del modelo que pongáis no puede ser más grande que el número de datos, ¿vale? La idea es que el modelo tiene que ser, el número de parámetros que tenga ese modelo tiene que ser menos que el número de datos que tengáis, porque si no, el modelo se puede aprender todos los datos de memoria. Lo que decíamos de que el modelo tiene que ser un resumen de tus datos, si le das la capacidad al modelo de que se aprenda los datos de memoria, pues se los aprenderá de memoria y eso pues no tiene sentido, no queremos eso, ¿vale? Vale, y vuelvo a pegar la chapa con lo de la complejidad, pasito a pasito. Cuando vayamos a ir cambiándolo, lo cambiaremos pasito a pasito, ¿vale? Vale, entonces, ¿cómo evolucionamos el modelo simple y el modelo complejo? Y ahora venimos al meollo de la cuestión y ahora decir, Valero, cabrón, he estado esperando todo el rato para este momento porque yo ya todo más o menos lo sabía y sé hacer un modelo, vale, pero cuando ya lo tengo, ¿y ahora cómo lo modifico? ¿Cómo aumentamos o disminuimos el tamaño del modelo? ¿Vale? A partir del modelo, ¿vale? Vamos a ir del pequeño, vamos a ir haciéndolo grande y el grande vamos a ir haciéndolo pequeño, ¿vale? Y lo vamos a hacer pasito a pasito
Y ese cambio lo podemos hacer pasito a pasito con un grid, es decir, yo me cojo este modelo pequeñito y le meto una capa más, le meto y lo pruebo, le meto 10 neuronas más y lo pruebo, le meto una capa por ejemplo, de pooling, ¿vale? Y lo pruebo. Puedo probar eso pasito a pasito o cogerme y hacerme un grid, ¿vale? Entonces decir, vale, dentro de esto voy a probar pasito a pasito, pero muchos a la vez, para no tener que estar yo entrenando de uno en uno. ¿Okay? Eso, o podemos utilizar algo de Automated Machine Learning. Para esto sí que nos sirve, para que nos vaya guiando un poquito, para que nos diga, bueno, mira, fíjate que a mí me han servido estos modelos y esto es lo que me ha funcionado a mí. Entonces usarlos como ejemplito, ¿no? Para guiarnos el camino, ¿vale? La clave para saber si tengo que hacer crecer el modelo o no tengo que hacer crecer el modelo, pues está en lo del bias variance, el paradigma este de bias variance que dicen los americanos, que básicamente es si yo tengo muy poco bias, eso significa que yo a mis datos de entrenamiento lo hago muy bien. Paso por todos mi modelo, pasa por todos mis datos de entrenamiento y lo hace de puta madre, ¿vale? El problema es que cuando pase por los datos de test voy a tener un error muy grande. Eso básicamente es que tengo una varianza muy grande, ¿vale? Si tengo un bias muy grande, significa que yo lo hago mal en los datos de entrenamiento, ¿vale? Puede ser que lo haga bien, igual de mal en los datos de validación y de entrenamiento, pero hacerlo mal en los dos, ¿vale? Lo que queremos es bajar los dos, bajar el bias, es decir, que el error, la distancia sea pequeña y que la varianza también sea pequeña, ¿vale? Es decir, tenemos que fijarnos en este tipo de gráfico, ¿vale? En el que tenemos el error y no se ve, a ver, voy a darle un puntito para abajo, vale, complejidad. El error y la complejidad. Vale. ¿Por qué es interesante lo del bias variance? ¿Por qué lo digo aparte de porque sean palabras en inglés y mole? Porque básicamente la suma, el bias lo podemos calcular, el variance lo podemos calcular y la suma de los dos es lo que me da el error. El bias al cuadrado más la varianza es el error, ¿vale? Es decir, el error total es esto negro de aquí. Nosotros queremos encontrar el punto en que el error total es bajito, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando subo la complejidad del modelo, lo que hago es reducir el bias, es decir, me aprendo mis datos de entrenamiento, pero aumento el variance, es decir, pierdo, no sé qué haría con otros datos nuevos. Y cuando reduzco la complejidad del modelo, pues básicamente reduzco la varianza, es decir, el modelo siempre funciona igual, da igual los datos que le meta, pero el modelo es malo, tengo un error grande, ¿vale? Entonces, esto va a ser la lucha entre cómo funciona en train y en validación, ¿vale? Si yo tengo un modelo muy grande y entonces veo que tengo mucho error o muy poco error en train, pero mucho error en validación, voy a tener que regularizar, ¿vale? Vamos a poner un ejemplito que estoy hablando todo el rato de train y validación y curvas. Estas serían unas curvas ejemplo, ¿vale? Tenemos la curva de entrenamiento después de 1000 épocas, ¿vale? Cómo va bajando el error de entrenamiento. Y en naranja tenemos el error de validación, como bajando el error de validación. Fijaros que el error de validación es el que en realidad es el bueno, es el que vamos a tomar como bueno. El de entrenamiento no nos sirve porque ese es el que la red ha visto. Yo quiero saber cómo funciona la red en los datos que no has visto, ¿vale? Entonces este es el bueno. ¿Qué ocurre? Que la red en los datos que ha visto funciona muy bien y en los de validación pues funciona mal, ¿vale? ¿Qué hacemos para bajar estos datos? Pues vamos a regularizar, ¿vale? Ahora vamos a ver qué significa regularizar, ¿vale? Si yo regularizo, la idea es que baje los datos de validación, baje la curva de validación, ¿vale? Lo que pasa es que voy a hacer que suba la curva de entrenamiento un poco, ¿vale? La idea es que la curva de entrenamiento va a ir subiendo un poquito y la de validación va a ir bajando. Lo que quiero es que la curva de entrenamiento y validación básicamente o casi sean iguales, ¿ok? Pero
claro, la de entrenamiento no suba demasiado. ¿Ok? Pues bueno, esto sería un ejemplo real con un par de modelos que básicamente tenemos los baselines, lo que os he dicho antes, cada vez que hagamos algo nos quedamos en el baseline para poder comparar, y aquí entonces hemos visto que de aquí, en esta de en medio, hemos regularizado lo justo y en esta de la derecha hemos regularizado un poco de más, porque fijaros que los valores en validación son un poquito más ruidosos, ¿vale? ¿Cómo vamos a regularizar? Pues aquí viene lo de modificar el modelo. Si vemos que utilizamos técnicas de regularización como estas. Estas son las que tenemos en el Keras y en todos estos, ¿vale? Utilizamos estas técnicas de regularización y no conseguimos que baje la curva de validación, pues tenemos que reducir el tamaño del modelo. Tenemos que reducir las dimensiones de entrada. Esto es más raro de hacer, pero es una forma también. El tamaño del modelo, es decir, me quito una capa o me quito neuronas. Lo primero sería quitar algunas neuronas de alguna capa, a ver cómo afectan, y si no consigo, quitando un poco de neuronas, pues lo que hago es quito una capa entera, ¿vale? O modificando el batch size, también se puede cambiar el tamaño del batch para regularizar más o menos, ¿vale? Entonces tenemos esas dos opciones. Utilizar técnicas de regularización de por sí, si me funciona de puta madre porque he bajado la curva de validación y ya está. Si no me funciona es porque el modelo es demasiado potente, entonces tengo que ir reduciéndolo, ¿vale? Si veo o sea, y también funciona al revés, si veo que los datos de entrenamiento, que la curva de entrenamiento no baja, lo que tengo que hacer es aumentar el tamaño del modelo, ¿vale? Ahí la regularización no nos sirve. La única forma de hacer que la curva de entrenamiento baje es hacer un modelo más grande, ¿vale? Por eso que os decía, desde el modelo pequeño hacia el grande y del modelo grande hacia el pequeño, ¿vale? A veces, en cuanto a regularización, a veces usar un modelo más grande regulariza, ¿vale? Y aquí ya os pongo un spoiler de, no me preguntéis por qué, pero a veces pasa. Usar un modelo más grande regulariza, ¿vale? ¿Qué herramienta tenemos durante el entrenamiento de una sola red? Porque esto sería, digamos que he acabado todo el entrenamiento de una red y comparo, miro las curvas y decido si hago más grande el modelo o lo hago más pequeñito, ¿vale? Vale, pero mientras estoy entrenando, para saber que una red la estoy entrenando bien, ¿qué herramienta tengo? Tengo varias herramientas, pero básicamente la que os recomiendo que os matéis a usar es el Learning Rate, ¿vale? El Learning Rate básicamente es cómo de rápido tiene que entrenar una red. Cómo de rápido, cómo de grandes le dices que dé los saltitos a la red en el entrenamiento. Si le dices que haga unos saltitos muy, muy grandes, pues te pasarán cosas así. Se tira a la mierda el error, ¿vale? Porque dará saltos muy grandes y se perderá la red por ahí. Si le pones unos demasiado pequeñitos, lo que pasa es que irá para abajo y teóricamente cuanto más pequeñito es el saltito, más se ajusta a la realidad por lo del descenso por gradiente, ¿vale? Pero el problema está en que iremos muy lento, extremadamente lento. También pasa que si le pones un saltito muy pequeño, un learning rate muy pequeño, pues a veces se queda enganchado en mínimos locales y tal, ¿vale? Entonces, si cogemos uno grande, pero que funcione bien, pues nos pasará esto. Bajará mucho al principio, pero se estancará enseguida, ¿vale? La idea es que consigamos tener un learning rate que haga una cosa así, suavita, ¿vale? ¿Cómo encontramos ese learning rate? Pues yo os recomiendo que cuando empecéis a entrenar probéis varios learning rates con varios órdenes de magnitud. Al principio todo, el primer modelo, incluso 7-8 learning rates con 7-8 órdenes de magnitud. Y entonces esos learning rates pues básicamente os van a decir por dónde va a ir el bueno, ¿vale? Y a partir de ahí pues probar 3 órdenes de magnitud distintos para que, o sea, 3 entrenamientos distintos de la misma red con 3 learning rates para ver realmente cuál es el bueno, porque os va a ahorrar muchísima faena, ¿eh? La vida real es ruidosa, ¿vale? Las curvas son así, no son suavitas. Suavizar las curvas, eso lo hace el TensorBoard, ¿vale? Que es una cosa que va directamente implementada en el TensorFlow. Si no usáis a mí no me gusta usarlo. A mí me gusta hacerlo a mano porque soy, pues, empiezo a ser un abuelo. Pero
y me gusta tocar las cosas todo, pero son herramientas que funcionan bien. Si no usáis TensorFlow, pues otras herramientas para... La verdad es que de PyTorch no sé si hay, supongo que sí. Como hacen todo igual. Y otra cosa que os recomiendo es que cuando estéis ya en el entrenamiento bueno, en el que tengáis un modelo que ya esté bien, que ya sepáis que ese modelo es el que queréis entrenar, pues empecéis a entrenar el modelo con un learning rate y cuando se estanque, lo reduzcáis. ¿Vale? Esto lo podéis hacer a mano, de parar el modelo, y tiene sus problemas el parar el modelo, pero bueno, podéis parar el modelo y reducir el learning rate, y entonces os pasarán cosas así, igual no tan exageradas, este es un ejemplo demasiado bueno, ¿vale? Pero sí que va a ir bajando, cuando bajéis el learning rate, pues va a ir bajando el error. O lo podéis hacer directamente programarlo, decir, pues mira, le voy a pasar a la red estos learning rates dependiendo del número de épocas y ella va a ir aplicando, dependiendo del número de épocas, un learning rate cada vez más pequeño, ¿vale? El saltito cada vez más pequeño. Vale. Una cosa que os he dicho muy importante es la visualización mientras estáis entrenando, ¿vale? Visualizar a tope todo lo que podáis. O sea, los datos de entrada a la red ya os he dicho que tenéis que visualizarlo, las salidas, visualizar los pesos, los gradientes de los pesos, si es posible para cada muestra, ¿vale? Esto, pues cada vez es más sencillo porque hay cada vez más herramientas. La que os decía el TensorBoard, pues os deja pues, lo de visualizar las curvas, ver las curvas, comparar varios entrenamientos a la vez, ¿no? De varios modelos, os permite ver los pesos, cómo han ido evolucionando durante el entrenamiento. Todo esto, el TensorBoard, la verdad es que te ofrece muchas cosas que están guays, ¿vale? Ya os digo que yo no me gusta usarlo, pero entiendo que es una cosa que es práctica de usar. Y luego ya si os vais ya y os volvéis locos de la cabeza, pues esto, empiezan a haber herramientas que le llaman SHI, de Explainable Artificial Intelligence, para empezar a visualizar las redes por dentro, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo, que este ejemplo la verdad es que no lo había visto yo hasta ahora. Mira, voy a hacer una cosa, os copio esto, porque esto para echarse una tarde de viernes o una noche de jueves, esos links están bastante bien, ¿vale? Yo, así buscando el otro día cosas así más nuevas. Joder, ¿puedo copiarlo o no puedo? Copy link. La verdad es que es bastante espectacular. No sería el que yo usaría, ¿vale? Pero solo para que veáis lo que va haciendo la gente por ahí, que se va pegando unas flipadas guapas de visualización de redes, ¿ok? Aquí tenéis, vais a tener una red, digo yo que la vamos a ver en algún momento. A ver, tengo que dibujar algo. Os juro por Dios que esto funcionó hace 10 minutos. Bueno, igual en vuestro ordenador también funciona. Estoy flipando, nene. Ah, vale, vale. Bueno, antes funcionaba más fluido, pero... Uy. Acho. Ah, que se me ha abierto, como le he dado link, se me había abierto ya en otro lado, pero bueno. Esto es el problema del directo. Tío. Bueno, básicamente aquí lo que vamos a ver es una red, toda, aquí ya lo tenemos. Uy. Bueno, vosotros lo podréis ver. Lo que tenéis es una red y le podéis dar la vuelta, y os podéis aquí dibujar un ejemplo de un número, es una red de clasificación de números, le ponéis el número y entonces veis cómo están conectadas cada una de las neuronas, qué neuronas se activan, qué neuronas se conectan con cuáles, ¿vale? Entonces así podéis ver la clasificación que hace. Se está pegando unas fumadas esto. Bueno, veis que es... Bueno, es para fliparse, ¿no? Aquí le podéis poner el número que queráis. Y entonces ella clasifica ese número y empezáis a ver cosas aquí. Pues este es el 0 en las distintas capas y os ponéis en una neurona y entonces os conecta con las otras neuronas que están conectadas a ese, os dice cómo de conectadas, cómo de influyente es una neurona con otra, y esto nos permite saber si hay neuronas que no se usan,
por dónde van los caminos de las clasificaciones para saber si hay una muestra que se clasifica mal, por qué se clasifica mal, ¿no? Esta justo es para jugar, o sea, para fliparse. Pero luego tenéis aquí, por ejemplo, esta última, Lucid, que es bastante guay, y tenéis ahí mil de herramientas para hacer este tipo de cosas. O sea, esto del SAI es un mundo entero y nos podríamos tirar aquí horas, ¿vale? No, con que le peguéis vueltas a los links y eso está guay. Y luego un poquito más, lo último ya es, una vez tenemos ya nuestro modelo, que ya hemos ido, por un lado, pelándolo del grande y por otro el pequeño haciéndolo grande, cuando ya tenemos más o menos la arquitectura que vamos a usar o sabemos ya la arquitectura que vamos a usar, os recomiendo que hagáis fine tuning. Es decir, no os quedéis con el modelo que habéis entrenado y ya está, sino coger, si sabéis que ese es el modelo que vais a usar, entrenarlo mucho más tiempo. Es decir, hasta ahora lo he ido entrenando 10 horas, vale, pues ese último modelo lo entrenas una semana entera. ¿Por qué? Porque esa última parte de la curva, esos últimos momentos de entrenamiento, muchas veces son los que te hace que tu modelo sea el mejor. Porque tu modelo puede ser bueno, puede ser de los buenos o puede ser el mejor. Y hay una diferencia bastante notable. Y igual la diferencia la dan esos 2 días de entrenamiento para que tu modelo sea el mejor, ¿vale? Entonces, entrenar más tiempo. Una vez tenéis ese modelo, también podéis hacer una búsqueda sobre ese modelo en Grid o con algo de Automated Machine Learning, ¿no? Para ver si, bueno, una modificación pequeñita de ese modelo me puede mejorar algo, ¿no? Pues eso, con Grid o con optimización automática. Y si tenéis varios modelos que os han servido y que están bien, dice, hostia, es que no me quedo con un modelo, tengo 2 o 3 o 4 o 5 que funcionan bastante bien cada uno, pues podéis hacer ensembles, que es usarlos a la vez y después unir las salidas y coger las salidas de esos 5 modelos y combinarlas para tener un modelo gigante, ¿vale? Eso es lo que ha partido el tema en los concursos de clasificación en los últimos años porque, joder, es que tiene que funcionar mejor. Si cojo 5 modelos súper tochos que funcionan bien, pues si los combino funcionará mejor, ¿no? Y hasta aquí la chapa de hoy. No quiero pegaros más la turra. Por favor, decidme cosas, hacedme preguntas. Cualquier cosa que tengáis en la cabeza, decídmelo para saber que por lo menos no os habéis desmayado. ¿Vale? No os cortéis. O por el chat, o si queréis conectar el micro, yo creo que pueden conectar el micro, ¿no, Jacinto? Sí. ¿No? Bueno, muchas gracias, Valero. Ha sido de chapa nada, ha sido bastante, por lo menos a mí que estoy metido en estos temas, me ha gustado bastante. Si queréis, podéis preguntar por el chat, como dice Valero, y si queréis hablar, tenéis que clicar en lo de levantar la mano, que sale abajo en la barrita de Zoom, pone levantar la mano. Entonces me sale a mí y el iconito y os puedo abrir el micro. ¿Vale? Bueno, pues han desmayado. Ah, vale. Sí. Los Los links. links. Vale, es que los has pasado, no me he dado cuenta. Los has pasado, pero los has pasado al chat de panelistas. Entonces ellos no los podían. Vale. Pero bueno, los acabo de compartir. Hostia, qué putada. O sea, que cuando he estado con el problema de la red, ellos no podían ni darle a los links. Vale. No podían entrar. Pero bueno, al final se ha visto bien, no te preocupes. Vale. Va a preguntar, no os cortéis, por favor. Que tenéis aquí a Valero dispuesto. Bueno, pues han desmayado. Mientras animáis, pregunto yo alguna cosilla. La verdad es que está súper bien porque incluso si no estáis trabajando en temas de deep learning, todo lo que ha contado Valero de bias y variance y cómo hacer un modelo complejo y uno baseline, todo eso aplica también a machine learning clásico, es decir, con un árbol de decisión, con un random forest, este gatillo bueno que hacéis todos de tirar un random forest o un XGBoost a tope y como primer modelo, pues también hay que tirar un arbolito pequeño y hacer ese juego de moverte de uno a otro, aplica exactamente igual. Luego las técnicas específicas sí que son solo de deep learning. Hay una pregunta por aquí. Para un modelo de clasificación binaria, ¿desde qué porcentaje aproximadamente consideramos que la data está desbalanceada? Pues en realidad
si te vas de más de 60, ya empiezan a estar desbalanceados. Otra cosa es que te importe, ¿vale? Hay veces que decimos, no, es que mis datos están desbalanceados, tengo lo que decía antes, ¿no? 90 de una clase y 10 de otra. Y entonces tu modelo, ¿qué aprende? Pues que siempre es más probable de la clase A porque hay 90. Y entonces casi siempre predice la clase A. Entonces dices, joder, es que casi siempre predice la clase A. Y dices, ya, pero es que tu modelo lo está haciendo bien. Porque es que casi siempre la base es la clase A. O sea, desbalancear los modelos desbalancear los datos es algo tricky, ¿vale? Porque igual no quieres hacerlo. A no ser que a ti te importe mucho la clase B y digas, no, es que a mí me importa más la clase B que la A, aunque tenga muchos más datos de la A. Entonces sí, desbalancealos. Intenta hacer técnicas bueno, vale, voy a compensar y puedes compensar con el porcentaje que haya de desbalanceo. O sea, en realidad te da un poco igual el porcentaje. Si quieres compensarlo, las técnicas de desbalanceo te permiten ajustar, decir, bueno, pues lo ajusto al porcentaje de desbalanceo que tengo. Pero repito, muchas veces no tienes por qué desbalancearlos, porque joder, si tus datos son así, son por algo. O sea, si casi siempre es un gato y no es un lince ibérico, es porque, joder, que linces ibéricos hay pocos. Entonces, seguramente tu red tenga razón y tú no quieres que en Valencia te prediga que hay un lince ibérico. Tenga esa posibilidad porque es que no tiene sentido. Sí, lo que Más decía preguntas. Jacinto, casi todo se aplica a Machine Learning en general. Hay cosas particulares del Deep Learning. Seguramente al que se haya pegado mucho se quedará un poco con el regusto de, hostia, ahora lo que me hace falta es un ejemplo de sentarnos y, vale, vamos a coger una red y vamos a hacer este proceso y vamos a ver cómo subo el número de capas y cuándo decido subir el número de capas y cuándo decido subir el número de neuronas. Y esto no os va a quitar tener que pegaros y hacer práctica con esto. Pero por lo menos si os encontráis algún fallito que digas, hostia, hubo un tío un día que me dijo, me parece que dijo esto, voy a probar a ver por qué. Yo te hago otra pregunta, Valero, Sí. que es un poco la pregunta trampa, ¿no? Pero ¿cuándo determinas o qué técnicas o cuál es tu intuición para decidir que lo que falla no es la receta o el modelo y tienes un problema claro con los datos y vuelves a la mesa de dibujo de captura? Por ejemplo, yo ahora mismo trabajo con varias startups en las que tenemos la oportunidad de recopilar nuevos datos y también mejorar los procesos de etiquetado. ¿Cuáles son a ti esos síntomas que te dan, que te dejan ver que probablemente por mucho que toques el modelo vas a tener que conseguir datos más potentes? Bueno, me lo daría la parte de receta de modelo complejo. Si pongo un modelo muy, muy complejo, que lo dejo que sobreentrene sobre los datos y coge y ese modelo complejo no llega a sacar un rendimiento que a mí me parece que esté bien, lo primero que hago es revisar los datos. Lo que decía de, bueno, vamos a verlo dato a dato, vamos a ver las curvas, dato a dato, a ver si hay algún dato que tiene un error muy grande y entonces en realidad me está enmascarando todo lo demás. Pero si no es así y no consigo con una red muy potente el resultado que yo quería, es porque me hacen falta más datos y no tiene más. O sea, y muchas veces tenemos ese problema. Pues en clase me pasa, ¿no? Que al principio, nada más empezar las clases, pues igual viene alguien que me dice, mira, yo tengo un problema que quiero resolver y entonces me pregunta normalmente, la primera es, ¿cuántos datos tienes? Porque muchas veces es, no, tengo 300 datos. Entonces dices, ¿de cuántas dimensiones? ¿Es de más de una dimensión? Porque si es de más de una dimensión, ya lo tienes difícil. No uses redes, usas otras cosas. Hay muchas cosas en Machine Learning que se pueden usar. Las redes son muy guays tragándose datos, tragando muchos datos. Entonces, hay muchos métodos. En general, ningún método de Machine Learning acepta la cantidad de datos que acepta una red neuronal. Pero bueno, no sé si te he respondido a la pregunta Sí, o he sí. hecho el Moonwalker No, con el no, código que igual suele quiero. ser un poco la tónica general del proyecto, ¿no? Esa dicotomía cuando dicen
el problema está en los datos, ¿no? El problema está en el modelo que estáis usando y es como cuando a veces no es tan claro, ¿no? Es hasta qué punto merece la pena, hasta qué punto sabes que más datos te van a cambiar realmente el comportamiento del modelo o a veces sí está muy claro, ¿no? A veces está claro que es un problema de dimensión, pero otras te puedes ahí obcecar y gastar mucho, mucho dinero en entrenamiento. Sí, sí, bueno, y los datos, sobre todo, en los datos es un problema, porque normalmente tú ves un cambio sustancial cuando tienes un cambio de un orden de magnitud, de pasar de tener 1000 datos a tener 10.000 o 10.000 a 100.000, claro, y eso multiplica el dinero por muchísimo. Si te cuesta dinero conseguir los datos, pues claro, 10 veces más dices, hostia, ya, pero es que si no, no lo vas a notar prácticamente. Si en lugar de darme 1000 me das 2000, No. vamos a estar casi en las mismas. Bueno, animaros, alguna preguntilla. Gracias, Andrés. Gracias. Bueno, pues si no tenéis nada más para Valero, yo creo que Vale. podemos cortar la sesión. De todas formas, bueno, si queréis experimentar esto ya con código y con ejemplos y tenerlo muchas más horas ahí y hacerle preguntas en confianza, pues en el programa de Deep Learning le tenéis un montón de horas ahí en clase. O sea que Suelo pegar menos la chapa que online y es más entretenido. No, y la gente se suele animar más a preguntar. Aquí suele ser difícil que aquí la gente pregunte. Pero luego en muy clase bien. yo doy chucherías a los que preguntan, entonces eso siempre anima. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Valero, por tu tiempo y por el webinar que ha estado genial. Guardaros el link de la grabación del webinar para cuando os acordáis de ese que os contó la receta de Deep Learning cuando estéis entrenando un modelo en producción, pues revisar el vídeo y ver si lo estáis haciendo todo lo que hemos dicho. Y Pues nada, nada, gracias a muchas todos los que gracias. habéis asistido. Nos vemos por la escuela. Gracias. Hasta luego, un abrazo. Chao.